Hola mis queridos amigos de Capricornio, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Te quiero invitar el día de hoy a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta este momento, hasta este preciso instante, ya sea de salud, de dinero o de amor. Si tienes algún pedido de oración, también lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Ya sabes que si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para ustedes, mis queridos amigos y amigas de Capricornio. Ese angelito te dice: la naturaleza te enseñará a sanar. Mira, en este momento estás viviendo alguna etapa en la cual ya has pasado muchas vicisitudes, has pasado varias cosas que te han hecho mucho daño, que han dañado tu corazón, tu autoestima, inclusive te has enfermado físicamente. Esa cartica te dice que te aboques a la naturaleza ya, que vayas al campo, podría ser caminar descalzo en el césped, abrazar un árbol. Si tienes una mascota, dedicarte a tu mascota. Cualquier actividad que represente para ti estar en el campo, ¿ya? Esto te va a ayudar muchísimo a canalizar energías, a que Madre Tierra se lleve todo aquello que no te beneficie a ti y que te llene nuevamente de energías. Esto te está diciendo tu angelito el día de hoy. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas de Capricornio, que en este preciso instante, que en este momento están en una pareja. No importa si estás en contacto cero en este preciso instante, en este preciso momento. Bueno, ya salió la primera cartica. También podría ser una lectura en espejo. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti, para tu relación. La verdad, lo que siente por ti tu persona especial no es nada sincero. Sinceramente no es nada sincero. Es una persona con unos sentimientos bastante inmaduros por ti. Es una persona inmadura que no sabe si está aquí o no sabe si está acá. Esperaba esta persona que tú fueras la persona madura, la persona que tomara decisiones, la persona que estuviera al frente de la relación. Pero esto es bastante cansado, mis queridos amigos y amigas. Ser como la parte seria, la parte madura en una relación solamente. Esto tiene que ser siempre 50-50, aportar de parte de los dos y que ninguno de los dos se recargue en el otro, ya sea económicamente, emocionalmente o socialmente. Bueno, esto no debe suceder. Tu persona especial a ti te ve como una persona que la verdad como que no ha llevado las cosas muy bien. Eso es lo que ve en ti tu persona especial, que ninguno de los dos ha puesto de su parte y que sinceramente ha sido una relación que no ha tenido como ni pies ni cabeza. Eso es lo que ve tu persona especial, ¿ya? También podría ser una lectura en espejo. Bueno, vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, la confusión sigue siendo grande. La confusión seguirá siendo grande. Perdón. Pero mira que las cartas me están diciendo que tal vez va a suceder algo en la relación de ustedes, va a suceder algo en la vida de ustedes que los va a ayudar a centrarse. A pesar de que en este momento pareciera ser un caos la relación de ustedes, tiene una luz de esperanza, tiene una luz en su futuro. En la cual ustedes podrían tomar una decisión de llevar su relación en serio. Algo les va a suceder o a uno de ustedes dos o a los dos como pareja que los va a llevar a tomar esta decisión. Sus guías espirituales les están diciendo en este momento que alejen de sus vidas lo que es demasiados celos, unas relaciones demasiado turbulentas, también las envidias de las demás personas que tal vez podrían estar queriendo tener lo que ustedes tienen, aunque su relación por fuera pareciera ser un caos. O podría estar siendo un caos en el interior, perdón. Tal vez por las afueras podría parecer una relación bastante estable, una relación bastante firme, y hay personas que envidian mucho lo que ustedes tienen en este momento. Entonces tengan cuidado con eso, con las intervenciones de las demás personas. Vamos a ver qué me les dicen los angelitos a ustedes el día de hoy que están en esta relación. Mira, tus obras revelarán tus orígenes. Bueno, esto nos está hablando acerca de nuestra historia, de la historia tuya como pareja, de la historia tuya como niño, porque recuerda que las relaciones de las personas están fundamentadas en la relación que tuvieron con mamá y papá durante su infancia y durante su adolescencia, ¿ya? Entonces, mira bien qué fue lo que sucedió en esa etapa de ustedes y ahí encontrarás muy seguramente las respuestas de por qué no funciona tu relación, no solamente esta, sino tus relaciones, esa relación presente y tal vez tus relaciones pasadas. Bueno, ahí puede estar la clave muy seguramente, porque te lo repito nuevamente, la relación que tú tengas con papá y mamá en tu infancia y en tu adolescencia va a marcar la pauta para tus relaciones amorosas, sentimentales en tu época joven y madura.
Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio el día de hoy. Mira, esa es la carta de la persuasión. Esa carta me está diciendo que fundamentes tu relación en algo firme, que no sean ilusiones o cosas pasajeras o no sé, castillos en el aire, que sea algo firme con la verdad, con la sinceridad, para que de esta manera puedas tener una relación bonita, así como la que tú siempre la has soñado, como tú siempre la has querido. Bueno, ahora voy con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Bueno, por aquí llegó mi gatito Peludinchis, que es un amor, lo amo, lo quiero, es lo más lindo que ustedes podrían ver en este preciso momento. Por ahí un día de esto les voy a poner una fotico de él, porque siempre sale como un pedacito o la colita o algo así, pero él es un amor de gatito. Bueno, vamos a ver qué me les dice el horóscopo el día de hoy para ti que estás solterito y solterita, mi querido amigo y amiga. Mira, estás saliendo de unos problemas, unas dificultades, los estás resolviendo con muchísima claridad mental. Al parecer ha sido un problema bastante serio, que inclusive te ha deprimido mucho, te ha hecho como perder el interés en la vida. Es un problema que la verdad tiene también mucho que ver con la capacidad de entrega que tú tienes. No digo que no la tengas, sino que te has excedido tal vez entregarle tu tiempo, tal vez tu dinero, tus recursos, tu energía, tu estabilidad a personas que la verdad no lo valoraron mucho. Entonces debes tener cuidado con lo que das, con mesura, no entregar totalmente tu corazón, dejar alguito para ti, porque al fin de cuentas, si tú estás bien, bueno, vas a poder ayudar a esas personas que tanto quieres ayudar, pero si tú no estás bien, la verdad es que no vas a poder ayudar a nadie, ni siquiera a ti mismo. Entonces cuídate en todos los aspectos de tu vida. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, ten muchísimo cuidado con tu temperamento, con la manera en que tú reaccionas ante problemas y dificultades, con la manera como tú le respondes a las demás personas. Si tienes mucha frustración, canaliza esas energías de tal vez rabia, frustración, resentimiento por ciertas personas, canalízalo de otra manera diferente, ¿ya? No te digo que no confrontes a las personas, es necesaria la confrontación entre las personas de una manera sabia, respetuosa e inteligente. Bueno, ten muchísimo cuidado con cuestiones de deudas, si vas a prestar dinero, ese no es el momento de prestar dinero, porque la verdad es que no te lo van a devolver. Si de pronto estás queriendo pedir algún crédito, algo así, algún dinero prestado, en este momento no va a resultar de ninguna manera. Bueno, tú sigues siendo esa persona honrada, honesta, cariñosa y equilibrada que siempre has sido, y ya verás que vas a poder seguir adelante con tus planes y tus proyectos. También ten mucho cuidado con de pronto algún negocio, algo ilegal que te van a querer proponer para solucionar algún problema o una dificultad económica que tú tengas en este momento, porque la verdad es que no te va a convenir para nada. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy para ti que estás solterito y solterita. Mira, ese angelito te dice: la serenidad es tu fortaleza, lo que te estaba diciendo acerca de tu temperamento, de la manera de tú solucionar tus problemas. Ten mucho cuidado, porque la verdad, una reacción fuerte, una reacción desmedida podría traerte más problemas que soluciones en algún problema o dificultad que tienes. Y si algunas personas te quieren provocar a ti, mi querido amigo o amiga, bueno, no hagas caso de eso, respira y aléjate, y después toma una decisión más sabia y más certera. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio para ti el día de hoy. Bueno, esa es la carta de la tejedora. Así como la tejedora es bastante laboriosa, bastante delicada también, y también muy pendiente de los detalles. De esta misma manera te estás desempeñando tú en este preciso instante, en este momento. Esta carta te está invitando a que sigas así, de esa manera, porque tu trabajo al final, así como el trabajo de una tejedora, va a tener un resultado único y totalmente maravilloso. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas. Ahora vamos a sacar unas cartitas para ustedes para la economía. Para los que están preguntando en este instante, en este preciso momento, por tu economía, la verdad es que tienes bastantes problemas y dificultades con relación a tu economía. La verdad, no es el momento de invertir, no es el momento de hacer movimientos agresivos o movimientos definitivos en este preciso instante, porque no se augura nada bueno para esta situación. Lo mejor que puedes hacer es cambiar de estrategia, tal vez pensar otra manera de solucionar tus problemas que puedas tener en tus negocios, en tu economía. Ahora vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy con relación a tu economía. Bueno,
Mira, este angelito te dice en el estudio hallarás la clave. Bueno, tal vez te falta información, mi querido amigo y amiga que estás en tus negocios, en tus inversiones. Ya sabes que la información es poder. Entonces, investiga bien aquel sector en el cual tú te quieres desenvolver para que puedas tener buenas herramientas y tomar decisiones sabias y certeras en el momento adecuado, en el momento definitivo. Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio para ti que preguntas por tu economía el día de hoy. Bueno, mira, esta cartita te dice, es la carta de la alucinación invertida. Bueno, esta cartita te está diciendo que este es el momento de alejar a ciertas personas que no te están beneficiando nada en cuestiones de tu economía, personas que tal vez se están pegando de ti, no te están apoyando, sino que te están haciendo contrapeso para que tú sigas adelante con tus proyectos económicos. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Capricornio, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz y los espero en una próxima oportunidad.